Ok chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema de vectores en el plano. Para nosotros tener claro cómo va a ser el trabajo de vectores en el plano, nosotros lo que necesitamos es primero recordar o trabajar sobre algún plano inclinado. Entonces, sobre algún plano, perdón. Entonces nosotros vamos a tener aquí el eje de las Y y por acá nosotros tendremos el eje de las X. Sí, y nosotros siempre vamos a tener vectores que se encuentren en estos dos ejes. De acuerdo, entonces va a estar en cualquiera de los dos ejes o en los dos ejes, si es que se encontraría diagonalmente. Ahora, lo importante aquí en los vectores en el plano es que nosotros tengamos la capacidad de poder observar cómo el vector va a tener sus componentes. Entonces, habíamos visto que nosotros, al menos en la parte de física, habíamos visto cómo se podía descomponer un vector. Entonces, ese vector va a tener una componente tanto en X como una componente en Y también. Entonces, aquí estaría mi componente en X y esta de acá sería la componente en Y del vector, lo cual es muy importante que nosotros lo tengamos clarito para nosotros poder trabajar. Entonces, supongamos que el vector se llama B, entonces esta va a ser mi B en X o mi vector en X, el de acá será mi vector en y este que está de rojo va a ser mi vector. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, como yo les explicaba, que nosotros entendamos y tengamos claro esta partecita de aquí. ¿De acuerdo? Que nuestro vector va a tener estas componentes y que va a tener una dirección también. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso vamos a comenzar a trabajar aquí para llevarla de forma paramétrica para poderla expresar de una mejor manera. ¿Sí? Pero ojo con esto de aquí, la descomposición del vector en sus componentes, tanto del un eje como del otro eje. Sí, adicional a esto, es importante que ustedes recuerden que teorema de Pitágoras también, entonces vamos a apuntarlo por aquí a un ladito. Teorema de Pitágoras. Nosotros debemos recordar que el teorema nos decía que si teníamos un triángulo rectángulo, sí, aquí tendríamos A, bueno, aquí tendríamos A, acá tendríamos B, y esto sería C. Nos decía que C al cuadrado era igual a al cuadrado más b al cuadrado, o que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, esa es importante también que nosotros la tengamos presente para esta partecita que nosotros vamos a ver aquí. Entonces, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Siempre que nosotros despejemos, vamos a necesitar de esta formulita. ¿De acuerdo? Ok, entonces pasamos al primer ejercicio y el primer ejercicio me dice, en un show de aguas danzantes, los chorros aparecen momentáneamente de manera sincronizada en línea recta, donde uno de los chorros sale desde el punto 2,3 ubicado en la pileta y su vector director es -1, punto y coma 3. Identifique la ecuación vectorial de la recta que representa su trayectoria inicial. Ya, entonces, para esta parte, esta es la clave. Miren, siempre yo necesito el punto inicial, que va a ser este, porque me dice que sale desde el punto 2,3. Y lo otro que necesito es el vector director. Entonces, el vector director me está dando acá. Me dice -1,3. Entonces, para yo poder hacer la ecuación vectorial, esto de aquí, lo que me dice ecuación vectorial, para yo hacer eso de ahí, es súper fácil, porque lo único que yo debo hacer es tomar el punto inicial, entonces pongamos aquí, ecuación vectorial, es igual al punto inicial
más K, que es lo que le hace como paramétrica, el punto perdón, el vector director. Entonces, el vector director. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio la ecuación vectorial me quedaría simplemente que sería igual. El punto inicial que me dice que es 2, punto y coma 3. En este caso, más K con el vector director, que sería menos 1,3. Y ahí yo ya tendría la solución del ejercicio. ¿Sí? Súper fácil. El punto inicial más K por el vector director, que sería entonces la respuesta. Ven, ¿no es cierto? 2,3 más K menos 1,3. Si se dan cuenta, o sea, no es nada complicado esta partecita de aquí. Aquí, de hecho, debe ser como un bonus para nosotros del examen en el momento que nos toque una pregunta de estas, porque no es nada complicado. Simplemente nosotros tomamos el punto de salida y el vector director y los unimos. Lo expresamos juntos. ¿Sí? Hay varias maneras de expresarlo y eso lo iremos viendo ya con los otros ejercicios, pero esta partecita de aquí, que ustedes me entiendan, es súper bueno porque esto no tiene un grado de complejidad alto. Ok, avanzando entonces, el siguiente problema me dice, con el objetivo de efectuar levantamientos topográficos, un avión parte desde la ciudad A hacia la ciudad C y pasa sobre la ciudad B. Si se conoce que los respectivos vectores y la posición de las ciudades son RA, me da la posición del vector A, me da la del vector B, me da también la del vector C, y me dice que todos están expresados en kilómetros y que la distancia en línea recta de A hasta B, o sea, esta línea recta, miren, de aquí a acá, me dice que es 5 kilómetros. Identifique la distancia total del viaje en kilómetros que ha efectuado el avión desde A hasta C, siguiendo la trayectoria determinada por el gráfico. Considere que la escala de los ejes está dada en kilómetros. Entonces, para hacer este ejercicio, yo tengo dos posibilidades. La primera sería trazarme uno directo desde A hasta C. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Yo podría trazarme un vector directo desde A hasta C. Y podría también sacarme sus componentes. Yo podría decir, a ver, la componente de ese vector resultante, tanto en X, y la componente de ese vector resultante en Y también. Sí, y con eso yo podría ya calcular directo cuánto vale o cuánto ha sido el valor de ese rojo. O también yo puedo decir que voy haciendo tramo por tramo. Yo puedo decir de A a B, ya me dice que ha recorrido 5 o que la distancia de A hasta B me dice que vale 5. Entonces, esa de ahí la tengo ahí. Y podría calcular esta otra distancia de acá. Y finalmente podría sumar la distancia de 5 más la distancia que yo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Yo creo que por facilidad es preferible de una sola hacer este cálculo de aquí. Sí, con esta distancia. Entonces, yo voy a necesitar descomponer esto. Y para yo descomponer esto, yo voy a utilizar aquí esto así. Hagámosle con otro color, pero uno más fuerte. Vamos con el rosado para que se vea mejor, ¿ya? Listo, entonces ustedes están viendo que yo voy a tener una componente en X y que voy a tener una componente en Y. Pero si a mí lo que me está preguntando es el valor de la distancia, ¿no es cierto? Ustedes tienen que darse cuenta que lo que está aplicando en realidad es un Pitágoras. Miren, aquí también. Tomo esta base, tomo esta altura y calculo la hipotenusa. Entonces lo mismo es lo que vamos a hacer acá. Miren aquí cuánto valía la base.
Desde 2 hasta 6, ¿cuánto hay? ¿O qué distancia hay de 2 hasta 6? ¿Cuánta Cuatro. distancia hay de 2 hasta 6? 4, ¿verdad? Y desde 1, porque miren que me dice que el vector A es 1 en J, o sea, aquí estaríamos en 1. Hasta 4, ¿qué distancia hay? Tres. 3, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos dos triángulos los voy a sacar aparte para que se puedan ver mejor, si no ahí está todo amontonado. Entonces, bueno, el primer triángulo tengo aquí así, ¿sí? Me dice que aquí yo tengo una distancia de 4. Me dice que acá yo tengo una distancia de 3. Y bueno, de una vez me dan ya la de 5, si no igual yo la pudiera calcular por Pitágoras. Pero si ustedes recuerdan, este era el triángulo fundamental, el de 3, 4 y 5. Era el que yo debía aprenderme de ley. Y ahora, si es que yo saco este otro triángulo de acá, un poco más grandecito, ¿verdad? Ya más o menos por ahí. ¿Qué distancia o qué valor tengo yo desde el 6, que es desde donde empieza? Miren, desde 6 hasta 12. ¿Cuánto valía la base? ¿Cuánto valdría la base? De 6 hasta 12. A ver, chicos, participemos. Miren, si yo salgo desde 6 y llego hasta 12, ¿cuánto habrá? Va a haber 6 de distancia, ¿verdad? Y ahora, si es que yo salgo desde 4, para la parte de y, ¿no es cierto? Yo estoy en el punto 4 y subo hasta el punto 12. ¿Cuánto estoy subiendo? Ocho. 8, ¿verdad? Listo. Y ahora, si esto vale 6 y esto vale 8, ¿cuánto valdrá la hipotenusa? 10. 10. 10, ¿verdad? ¿Por qué? El doble del triángulo fundamental. Exacto, es el doble. Miren, 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. Y nosotros rapidito encontramos, aplicando ese triángulo fundamental, ese valor. 10, ¿no es cierto? Entonces yo ya sé que esto de aquí ha valido 10. Déjenme borrar este. ¿Ya? Y ya me puedo dar cuenta que esto de aquí ha valido 10. Y así, mucho más rápido, yo ya puedo determinar la distancia. Sí, se dan cuenta. Entonces, es rápido, es súper rápido haciéndolo de esta manera. ¿Por qué? Porque yo me sé el triángulo fundamental y no necesito estar aplicando Pitágoras para yo darme cuenta. Si no, sí, o sea, puedo hacerlo a través de Pitágoras, pero es un proceso más largo. Aquí miren la descomposición, facilito. Aquí, acá 5 y de hecho ya me dio. Aquí aplico el triángulo fundamental y me da que es 10. Y ahora sí, me pedía la distancia total. ¿Cuánto será el valor de esa distancia total entonces? Si 15. recorrió de A hasta B, cambiamos de color. De A hasta B dice que recorrió 5, ¿verdad? De B hasta C me dice que está recorriendo 10. Y lo que me está preguntando es desde A hasta C. ¿Cuánto será? Esto será igual a AB más BC, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido igual a 5 más 10. Y obviamente, entonces, la distancia entre estos dos ha sido 15. Ese va a ser mi resultado. Sí, no tiene nada de complejo y como me está pidiendo un valor de distancia, entonces yo lo que tengo que hacer es literal, o sea, leer el ejercicio y llevarle a mi mundo a ver qué puedo hacer yo para poder resolver eso. Sí, pero no tiene nada de difícil, por si acaso, chicos. O sea, no es complejo esta partecita de aquí. Y como les digo, esta parte en el examen tiene que ser algo como un bonus para ustedes. Una parte en la que ustedes puedan asegurar totalmente esto de aquí. No habría chance de equivocarse. Profe, Sí, ¿me puede por favor explicar eso de que decía del triángulo fundamental? Que no le entendí muy bien eso, por favor. ya te explico. Ya verás, el triángulo fundamental es un triángulo en el que nosotros tenemos
estos números de aquí. ¿Ya? Tú puedes tener, aquí siempre vas a tener el 5, que es la hipotenusa. Acá puedes tener 4 o 3, cualquiera de los dos. Y acá vas a tener el contrario. Entonces, no, aquí pongámosle solo 4 o 3, pongamos 3. Y acá pongámosle 4. La cuestión es que no importa si la base vale 4 o la altura vale 3. Sí, o sea, estos dos pueden cambiar, pero la hipotenusa siempre va a ser 5. ¿Cuál es la idea de este triángulo y por qué es importante nosotros saber? Porque el CENESID lo utiliza bastante. Entonces, ¿cómo lo utiliza? Tal vez no me dé expresado en esos valores, sino me pregunte aquí. Por ejemplo, me dicen que este lado vale 8, ¿ya? Que este lado vale 6, y me piden encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, si tú regresas a ver el triángulo fundamental, ¿qué pasó? De 4 a 8, ¿en cuánto se aumentó? ¿Se multiplicó por cuánto? Por 2, ¿verdad? De 3 a 6 también se multiplicó por 2, entonces el 5 también se estaría multiplicando por 2 y tendrías 10. Pongámosle aquí adentro, este ha sido por 2. Sí, es el doble de este triángulo y te sirve porque no te demoras calculando, porque necesitarías aplicar Pitágoras. Lo mismo, ¿qué tal si es que ahora yo te pongo otro triángulo y te digo ahora este triángulo de acá? ¿Ya? Y te dan el valor de te piden calcular la base y acá te dicen, por ejemplo, un 16 y acá te dan un valor de 20. Ya, no le pongamos el 16 ahí, pongámosle este 16 acá abajo. ¿Ya? Y te piden encontrar el valor de la altura. Entonces, si es que está en números que tengan relación con el triángulo fundamental, que es este de aquí, sí que tienes que tener en cuenta que el triángulo fundamental es este de acá. Entonces, si tú te das cuenta, tiene relación. ¿Ya? Profe, ¿Cómo ¿puede tiene relación? Analicemos, mira. Tiene 4, tal vez 4 por 4, y sobre todo la hipotenusa tal vez te la clave. Del 5 para llegar al 20, tendré que multiplicarlo por 4. Entonces al 4 por 4 igual para que de 16, ¿cuánto valdrá la altura? Entonces a esta tendré que multiplicarle por 4. Y sería solo 3 por 4, me daría 12. Y ya encontrarías ese valor que tenías de incógnita. Esa es la idea del triángulo fundamental. Para que no estés aplicando Pitágoras. A ver, apliquemos ahora Pitágoras para este de aquí. Me diría que la altura es igual a la raíz cuadrada. A la raíz cuadrada, ya la estoy poniendo despejado, ¿no? Ya de Pitágoras directo. Que la altura es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Porque el dato que no teníamos era el de la altura, ¿verdad? Y si tú te acuerdas que Pitágoras me decía que esto aquí así, ¿no es cierto? Pitágoras me decía que esto era A, que esto era A, esto era B y esto era C. Y que te decía que C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces te decía que C es igual a A más B. Entonces C cuadrado, A cuadrado y B cuadrado. Si de aquí tú despejas A, que es el valor que tú quieres encontrar, entonces te estaría quedando que A es igual a la raíz cuadrada de C, que sería la hipotenusa al cuadrado, menos B al cuadrado. Sí, ya despejando directamente. Porque mira, aquí la B pasaría a restar y el cuadrado pasaría como raíz. Entonces es exactamente lo mismo que estamos aquí. Y si me ayudas con los valores, por favor, ¿cuánto te sale? Te quedaría A es igual a la raíz cuadrada de 400 menos 16 al cuadrado, que creo que es 284, si no me equivoco. 256.
Entonces te ha quedado que esto es igual a esto. Y después te quedará que entonces A es igual. 144. Correcto, raíz de 144. ¿Y la raíz de 144 cuánto es? 12. 12, ¿verdad? Sí, porque 12 por 12 me da 144, entonces esa ha sido la raíz. Pues por acá yo puedo decir A ha sido igual a 12. Pero imagínate todo lo que es hacer todo este proceso aplicando Pitágoras. Cuando si yo me doy cuenta que el triángulo fundamental está simplemente aumentado en 4, yo puedo encontrar directito los datos que no tengo. Como siempre me van a dar dos valores, ya me puedo dar cuenta de este triángulo fundamental, cuánto creció, o por cuánto se multiplicó. Ojo que siempre es multiplicación, nunca va a ser suma. Sí, siempre va a crecer por multiplicación o por división va a reducirse. Pero ya más pequeño que este triángulo, difícilmente. Pero entonces por eso este es el fundamental que me ayuda muchísimo para el CNESID. Sí, y eso quiero que tengan muy en cuenta porque esto me va a servir mucho. Me va a servir tanto para mate como para física. ¿De acuerdo? Ya, ¿Alguna profe, otra duda? muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, profe, sí. Ya, chévere. Ok, entonces avancemos al siguiente problema. Me dice, los puntos A, 3,2 y B, 0,-1 forman parte de una determinada recta en el plano. Considerando que el vector director de la recta parte del punto A hacia el punto B, determine la ecuación vectorial de dicha recta que toma como referencia al punto A. Entonces, me está pidiendo encontrar la ecuación vectorial. Primerito lo que voy a hacer es graficar el plano para yo ubicarme. Entonces, yo tendría aquí mi eje vertical. Acá tendría mi eje horizontal, ¿no es cierto? X y Y. Listo. Tendría X y tendría Y por acá. Me dice que el punto A es el punto 3,2. Entonces, voy a ubicar el punto 3,2 en el plano. Voy a suponer que esté por aquí, ¿ya? El punto 3,2. Por aquí más o menos. Sí. Y voy a decir que este es el punto 3. Aquí voy a tener 3 en X. Y acá voy a tener 2 en Y. ¿Sí? Recordemos que esto es como si hubiera sido trasladado así, ¿no? Listo. Sí, ese es el punto 2,3. Ahora, y ese me dice que es el punto A. Entonces vamos a ponerlo como el nombre del punto A. Después me dice que el punto B es en el punto 0 en X, 0 en X, menos 1 en Y. Entonces estará por acá. Y voy a suponer que está por aquí. Y va a estar en el punto menos 1 en Y. ¿Sí? Y ese va a ser mi punto B. Listo. Ahora, ¿qué es lo que me está preguntando aquí? Me está pidiendo que yo encuentre el vector director. ¿Sí? Tal cual como habíamos hecho hace un ratito. Y si ustedes recuerdan el vector director, ¿qué me decía que era? Era el de salida. ¿No es cierto? Que en este caso el de salida me dice que es el A porque me dice que tomemos como referencia el punto A. Entonces, desde el punto A va a ser el de salida y el otro va a ser el vector que se me forme aquí. Entonces, verán, aquí se me va a formar un vector como que si yo voy desde A hacia B. Este vector que yo le estoy formando ahí, ese va a ser el director. Sí, ese va a ser mi vector director. Entonces, este. Y ese, lógicamente, va a tener sus componentes, ¿verdad? Va a tener su componente en X y va a tener su componente en Y. Entonces, va a tener una componente en X y va a tener también una componente en Y.
Ahora, ¿cuánto es el valor de esas componentes? Pongámosle con otro color las componentes. Le voy a poner con amarillo. ¿Ya? ¿Cuánto sería el valor de esas componentes? Miren, si es que imagínense que ustedes van caminando, literal, ¿sí? Y salen desde el punto 3 y llegan hasta el punto 0. En X, ¿cuánto caminaron? Si salen desde el punto 3, ¿no es cierto? En X, y llegan hasta el punto 0, ¿cuánto están caminando en X? 3. 3. Pero como están caminando, ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. ¿Será positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Porque siempre que nosotros vayamos hacia la izquierda, va a ser negativo. Así estemos en la parte de los positivos todavía, ¿no es cierto? Pero el rato que yo camino hacia la izquierda, ya quiere decir que estoy caminando negativamente. Y ojo, siempre es primero, camino en X y después camino en Y, a ver qué tal. Entonces, a ver, si yo camino en X, estaría diciendo que caminé menos 3, ¿de acuerdo? Y después ya llegué a este punto y ahora me toca bajar para llegar. Y ahora ya solo bajo en Y. Si yo salgo desde el punto 2 y llego al punto menos 1, ¿cuánto caminé? 1. ¿Seguros? Salgo desde el 2 hasta llegar al 0, ya caminé 2. Y hasta llegar al menos 1, hay otro más, ¿no es cierto? Entonces en total estoy caminando menos 3 también. Imagínense que son como espacios. Entonces pongámosle aquí, miren los espacios así. Yo tendría de pronto, ¿no? 2, aquí estaría el 1 y aquí estaría el 0. Y lo mismo aquí estaría el 1, acá estaría el 2 y acá estaría el 3. Sí, acá estaría el menos 1. Y acá estaría el menos 2. Esa más o menos es la idea. Son puntitos, ¿no es cierto? En el espacio. Entonces, hasta acá, desde el 2 hasta acá, 1. Hasta el 0, 2. Y hasta el menos 1 he caminado, entonces, menos 3 también. ¿Ya? Una vez que yo tengo esto de aquí, me voy a formar el vector. Entonces, ese vector, ¿a qué sería igual? Me dice que siempre era igual al inicial. Entonces, ¿desde cuál estoy iniciando? Desde el punto A que me decía que era 3, punto y coma, 2. De ahí me decía más K, que estaría con el vector director. El vector director, ¿cuánto me dice en X? Me dice menos 3. Entonces voy acá. Sería menos 3 en X. ¿Y cuánto me dice en Y? Menos 3 también. Menos 3 en Y. Y ahí tendría yo ya la solución de este ejercicio. ¿Sí? El punto de salida más K. El punto de llegada, o más dicho, el vector director, que sería menos 3,3. ¿Cómo saco este vector director? Facilito. Grafico el vector desde el punto de salida hasta el punto de llegada. Y sus componentes en X y en Y serán esta partecita de acá. Entonces, menos 3 en X, menos 3 en Y. Y me daría como resultado entonces que la respuesta correcta sería 3,2 más K menos 3,3, que es la respuesta B. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, chicos, ahí? Ok, chicos, una vez aclaradas las preguntas, vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, un ratón tiene su madriguera en la esquina de una habitación ubicada en el punto A, cuyas coordenadas se fijan a 0,0 metros. Gracias a su agudo olfato, percibe el olor de un pedazo de pan olvidado en el piso en el punto C, cuyas coordenadas son 3,4 metros. Para desplazarse del punto A al punto C, camina junto a la pared pasando por el punto B, de coordenadas 2,0 metros, para luego llegar al punto C. Se conoce que los roedores prefieren caminar junto a las paredes, ya que esto le proporciona seguridad en los desplazamientos. Por esta razón, el ratón utiliza todos sus movimientos en línea recta. ¿Qué opción corresponde al módulo del vector que une el punto A con el punto C? Entonces, aquí lo que me está pidiendo es que yo encuentre la distancia que hay desde este punto de aquí hasta este punto de acá. ¿Sí?
El módulo me dice, el módulo es el valor de esta liñita de aquí. No en componentes, sino el módulo, ¿sí? Es como que yo les diga, apliquemos Pitágoras. Entonces, si yo estoy saliendo desde este punto A y quiero llegar acá, entonces, ojo con lo que voy a hacer. Desde el punto A, yo tendré que venir hasta como por acá, ¿no es cierto? Estaré el punto C y de aquí subir. ¿Ya? Eso es lo que me está preguntando. Y de ahí me pregunta cuánto es de este valor de acá. ¿Cuánto es de este módulo? Esa D de ahí. Pongámosle D. ¿Cuánto es de ese valor? Sí, entonces, si yo me fijo, a ver, si yo parto del punto 0, no me fijo en el punto B. Yo quiero saber cuánto me estoy desplazando en X. Si yo salgo de 0 en X y llego a 3, ¿cuánto me habré desplazado en X entonces? A ver. Miren, no me interesa el punto B. A mí me interesa que salí desde 0 en X y llegué hasta 3 en X. ¿Cuánto me estoy desplazando? 3. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo porque me estoy yendo hacia la derecha, ¿verdad? Y ahora, si es que yo salí desde el punto 0 en Y y llegué al punto 4, ¿cuánto me estoy desplazando en Y? 4. 4, ¿verdad? Y ahora, una vez que ustedes ven, ¿cuánto vale D? 5. 5, ¿verdad? Directo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, yo me estoy formando un triángulo rectángulo. La base es 3, la altura es 4. ¿Cuánto valdrá la diagonal? 5, ¿verdad? Entonces, directamente ustedes pueden decir que D es igual a 5. ¿Sí? Ese es el valor de la distancia. ¿Se dan cuenta cuán importante es tener claro el triángulo fundamental? Porque me sirve para todo. Entonces, miren aquí. El punto B es una distracción a la final. Porque, ¿qué quieren? Que yo calcule primero el desplazamiento hasta acá y después aquí me forme un triángulo más chiquito y no me sirve de nada. Porque a mí lo que me sirve es, a ver, siempre que me pidan punto de llegada, lo que me interesa es desde dónde salgo hasta dónde llego. No me importa mucho por dónde voy. Entonces, a ver, yo digo desde A hasta C. Entonces ahí, esto en X y esto en Y. Además que me dice que siempre camina en línea recta, ¿no es cierto? Pero el resto de cosas que me dan aquí son distractores. Yo voy a lo directo. Entonces, plan, desde A hasta C. Esto caminé en X y esto caminé en Y. Entonces me he dado cuenta que, claro, hasta aquí me dice 2, pero acá me dice 3. Si yo salgo de 0 en X y llego a 3, he caminado 3 en X. Y si yo salgo de 0 en Y y llegué a 4, he caminado 4 en Y. Y de una yo puedo calcular esa distancia, que es lo que me pedía. Me pedía el módulo de A hasta C. El módulo, recuerden, es siempre la hipotenusa. Digámoslo así, ¿sí? Es el valor de esta diagonal. Entonces, directo. 3, 4, el módulo va a ser 5. ¿Alguna duda, chicos? Ok, entonces avancemos. El siguiente ejercicio me dice, un tobogán tiene una altura de 14 metros, entonces, y desciende en línea recta, de modo que el desplazamiento horizontal es de 12 metros. Entonces, miren, desplazamiento horizontal 12 metros, altura me decía 14 metros, y el tope está a 1 metro del suelo, como se muestra en la figura. Entonces, no llega hasta el suelo, sino estaría a una altura, me dice, ¿sí? Con base en información, ¿cuál es la ecuación vectorial de la recta que sigue la caída del tobogán si el punto elegido es el punto inicial? Entonces, ¿desde dónde voy a partir? Desde aquí, ¿no es cierto? Desde el punto 0,14. Y lo que tendré que encontrar serían las componentes. Entonces, para yo encontrar las componentes, ¿qué es lo que hago? Simplemente, a ver, salgo desde este punto hasta aquí, ¿no es cierto? Es hasta donde caminaría en X. Y desde este punto yo descendería hasta acá para saber cuánto he recorrido en Y. Y veamos, a ver, en X, si es que salí en X0, ¿no es cierto? Desde X0 hasta X12, ¿cuánto he caminado en X? 12, ¿verdad? Es lo que voy a haber caminado en X, correcto. Y ahora, si salí desde el punto 14 y llego hasta el punto 1 en Y, ¿no es cierto? No llego hasta el punto 0, llego hasta el punto 1.
¿Cuánto he caminado en Y? 13. 13, muy bien. Listo. Con eso yo ya tengo, ¿verdad? Ya tengo mi director. Si se dan cuenta, facilito encontré mi director. Y ahora sí, yo puedo encontrar... Aquí puedo encontrar facilito, entonces, lo que me pide el ejercicio. Entonces ya simplemente lo que yo hago es poner el punto de salida, que sería 0.14. Ese es el punto de salida. Y ojo con esto, porque esto es paramétrica también, con la T, ¿no es cierto? Miren, hace rato habíamos hecho con la K, pero ahora miren las respuestas, me ponen T. Es una cuestión paramétrica, chicos, netamente paramétrica, pero es lo mismo que estábamos viendo hace rato. O sea, no se pierdan por la letra que les pongan ahí. Sí, no se pierdan por eso. Entonces, tendría desde el punto 0.14 hasta o más T, y mi coseno director sería 12 positivo en X, y el 13 sería negativo o sería positivo. Positivo. El 13, ¿segura? ¿Hacia dónde te estás Negativo. yendo? Hacia arriba, exacto, te estás yendo hacia abajo. Entonces, este valor va a ser negativo. Porque yo no estoy subiendo, sino estoy bajando. Entonces va a ser 13 negativo. Tengo mi ecuación aquí. Entonces veo con cuál ecuación corresponde para las respuestas. Desde el punto 0.14 hasta el punto 12, menos 13. ¿Qué sería la opción C? ¿De acuerdo? Listo, entonces continuemos con el siguiente ejercicio. Me dice, en la playa de una isla, unos turistas han notado la presencia de un barco a varios kilómetros y lo visualizan en el punto 6,3. Este dato lo comunican a la Guardia Costera, cuya ubicación es el punto 7, menos 5, e inmediatamente enciende los radares marinos, cuyo radio de detección es constante. ¿Cuál debería ser el radio en kilómetros para que el barco sea detectado por el radar? Entonces, a ver, grafiquemos tal cual. Sí, grafiquemos lo que me está diciendo para de pronto que ustedes lo tengan más claro. Entonces aquí ya tendré mi eje Y. Acá tendré mi eje de las X. Me dice que la posición del barco está en el punto 6,3. Entonces yo voy a suponer que estará por aquí. Sí, 6 en X, 3 en Y, tal vez por aquí. ¿Sí? Voy a ponerle aquí así para que se note. Punto 6 y 3 en Y. Listo. Me dice que la guardia costera está en el punto 7 en X menos 5 en Y. Entonces, la guardia costera estará 7 en X menos 5 en Y, tal vez por acá. Pongámosle con otro color a la guardia costera. Pongámosle amarilla. Entonces estará por aquí más o menos 7 en X menos 5 en Y. ¿Sí? Entonces, igual, pongámosle con el mismo color. Tendría 7 en X y menos 5 en Y. Ahora, me dice, ¿cuál tendrá que ser el valor del radio para que sea detectado? El radio va a ser la distancia recta entre el uno y el otro. Sí, la distancia más cercana, o sea, la distancia en recta desde el uno hacia el otro. Esta distancia de aquí. Ese va a ser el valor del radio. Y me pregunta que cuánto deberá ser. Para yo saber cuánto va a ser ese valor del radio, lo que yo tengo que hacer es, primerito, sacar sus componentes. Entonces, recuerden que primero yo les decía que primerito se camina en X y después en Y, ¿verdad? Si yo salgo desde el punto 7, tendré que llegar hasta este punto y después subir en Y. ¿De acuerdo? Entonces, en X, ¿cuánto estaré caminando? Si es que yo salgo desde el punto 7 y llego hasta el punto 6. ¿Cuánto estoy caminando? Chicos, ¿cuánto estoy caminando? Salgo desde el punto 7 y llego al punto 6. 1. 1, ¿verdad? Y ahora,
Verticalmente, si es que yo salgo desde el punto menos 5 y llego hasta el punto 3, ¿cuánto estoy caminando? 8. 8. Muy bien, muy bien. Entonces estaría caminando 8. Ahora sí. Listo. Para yo calcular, me pide calcular el radio. Si ustedes se fijan en las respuestas, no me está pidiendo el director, sino me está pidiendo el radio. O sea, ¿cuánto vale esta diagonal de aquí? ¿Cómo puedo calcular esa diagonal de ahí? Con Pitágoras. Pienso en el triángulo fundamental, pero no es un triángulo fundamental, porque este vale 8 y este vale 1. Entonces, ahora sí me tocaría calcular. Entonces, esto vale 1. Esto no sabemos cuánto vale. Y este valor de acá. Entonces, tendría que la base vale 1, la altura vale 8. Y obviamente ese valor del radio o el valor de la hipotenusa es lo que yo no sé. Calculo. Yo recuerdo que C es igual a la raíz cuadrada. ¿Sí? A la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 8 al cuadrado. De una vez le voy a reemplazar por los valores. 1 al cuadrado es 1 y 8 al cuadrado es 64. Entonces me ha quedado que C es igual a la raíz de 65. Saben que en el paso anterior, hagámosle nomás con más, o sea, bien detallado. 1 al cuadrado más 8 al cuadrado, entonces sea así de igual a la raíz de 1 más 64. Y finalmente podríamos decir que sea así de igual a la raíz de 65. Como la raíz de 65 no es exactita, entonces el CNC tampoco me pide calcular porque saben que yo mi examen lo doy sin calculadora y me lo dejarían expresado de la misma manera. Raíz de 65. Entonces mi respuesta correcta sería esta opción B de aquí. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, chicos? Ok, el siguiente ejercicio me dice, la Armada Nacional quiere enviar una embarcación en línea recta desde un muelle ubicado en el punto menos 7, menos 8 a una isla cercana. Determine la ecuación paramétrica para que la embarcación pueda zarpar teniendo que el vector director es menos o 5i menos 4j. Ahora, ¿se dan cuenta que ustedes ahora en las respuestas ya no me dan como me daban en la forma anterior, sino aquí directamente me dan la parte de x y la parte de y por separado? Sí, esta es otra manera de expresar a sí mismo las ecuaciones paramétricas. Entonces, para yo esta parte de aquí, lo que necesito como siempre es tomar en cuenta el punto de salida y el vector director. Pero lo que yo hago es tomar ahora de una manera distinta. Les agrupo por X y por Y. Entonces, en X, ¿qué tengo yo? ¿Cuánto es el punto de salida en X? O el valor va a ser menos 7, ¿verdad? Menos 7. Y como estoy haciendo solo en X, también tomo el vector director para X. ¿Cuánto vale en X? Vale 5. Recuerden que la Y es para X y la J es para Y. Entonces, menos 7 más 5t. Ahí yo estoy expresando, miren, para X que cojo, y voy a hacerlo con azul mismo, para X que cojo el punto de salida con su coordenada en X del vector. Y ahora, para Y yo ¿qué tomaré? Para Y yo tomaré, así mismo, su punto de salida que sería menos 8 y su director que es menos 4j. Entonces ahora para Y, si ustedes se fijan, para Y yo tendría el punto de salida que sería menos 8, perdón, menos 8 y menos 4t que sería su parte o la parte de Y en el director. Y listo. Ahí ustedes ya tendrían la ecuación paramétrica. Sí, expresada de esta manera. Separado por X y por Y.
¿De qué depende? Depende de cómo me den en las respuestas. Entonces yo no voy a tratar de llegar a otra forma si en las respuestas me están dando X y Y por separado. Entonces finalmente yo podría decir que mi respuesta ¿cuál ha sido? Menos 7 más 5t, menos 8 menos 4t, la opción C. Sí, pero es importante, o sea, ustedes siempre fíjense en las respuestas porque siempre les van a dar en un solo tipo. Entonces, en eso sí ustedes tienen que echarle un ojo a ver cómo están las respuestas y a qué debo llegar. Porque a veces ustedes se ponen a resolver y hubieran llegado a la otra ecuación, que hubiera sido menos 7, punto y coma, menos 8, más t, que estaría menos 5, menos 4, ya. Pero no me quieren, o no me dan esa expresión aquí, sino me piden que exprese x y y por separado. Entonces, ¿qué hago? Cojo la parte de x con la parte de x de acá, y después cojo la parte de y con la parte de y de acá. Súper simple. Grabemos. A ver, chicos, para este primer ejercicio me dice que el punto de salida es menos 7, menos 8, ¿sí? Y el director me da que es menos 5 y más 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Directamente, como ya me fijo en las respuestas que me da en X y en Y, entonces tomo para X el director que sería menos 7 y menos 5t, ¿sí? Porque es lo que me da el de salida y acá tendría el director, ¿no es cierto? Entonces, menos 7 y menos 5. Y para Y, en cambio, tengo menos 8 y más 4j, entonces más 4t. Y de esa forma facilito, he encontrado la solución para este ejercicio. Sí, súper fácil. Y ojo que esto sí está en la prueba. Mucho ojo que preguntas así hay en la prueba. Entonces no tendríamos por qué complicarnos de pronto aquí en esta partecita. Sí, más bien tenemos que cogerle como un bonus. Menos 7 menos 5t y menos 8 más 4t. La opción correcta sería la opción C. En el siguiente ejercicio me dice, el faro de una ciudad se ubica en el punto 9,-5 de un puerto. Si su función es avisar a las embarcaciones su cercanía a la Tierra, por tanto proyecta su luz a un buque que se localiza en el punto -3, -2, ¿cuál es el radio de luz en kilómetros que emite el faro? Entonces, a ver, planteemos, vamos a graficar para tenerlo de una manera más clarita. Tendría aquí mi eje Y. Sí, tendría aquí mi eje Y. Tendría por acá mi eje X. Y veamos entonces, el punto me dice que el faro se encuentra en el punto 9 en X menos 5 en Y. Entonces más o menos estaremos por aquí con ese punto. 9 en X menos 5 en Y. Tal vez estemos por aquí. Sí, más o menos tendría mi punto. ¿Sí? Sí, con un valor de 9 acá y de menos 5. Y el otro punto me dice que está en el -3, -2. Entonces, ese otro punto estaría por aquí más o menos. En el punto -3 en X, -2 en Y. Tal vez por aquí. ¿Sí? Entonces estaría en el punto -3, -2. Sí, ojo que no es necesario graficar exactito, ¿no? O sea, ustedes también no se van a poner exigentes el rato de la prueba, sino simplemente una referencia buena que se pueda entender. No se van a estar poniendo a contar cuadritos de ese rato, sino simplemente una referencia buena. Lo que me pide encontrar es el radio en luz, entonces el radio va a ser la distancia entre este punto y este punto. Cambiémosle de sí, acá. Entonces, de aquí a acá, eso es lo que me está pidiendo encontrar, ese valor, ese radio. Y para yo poder encontrar ese radio, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar sus componentes, ¿verdad? Yo sé que va a tener una componente tanto en X como en Y. ¿Cuánto es el valor de la componente en X? Veamos, si es que salimos desde el 9 y llegamos hasta el -3. De 9 hasta 0 habrá 9 espacios y más 3 espacios más habrían 12 espacios. ¿Sí?
Y en cambio, desde menos 5 hasta menos 2 habrían 3 espacios. Entonces acá yo tendría 3 espacios. Como lo que me está pidiendo calcular es el radio o esta distancia entre estos dos, yo no necesito saber si son positivos o negativos. Que ojo, este 12 sería negativo, ¿verdad? Pero como yo solo lo aplico como un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces yo voy a dibujarle por acá parte del triángulo. Tengo mi altura, tengo mi base y tengo mi diagonal. Entonces me está diciendo los valores, me dice que la base vale 12, que la altura vale 3, y me doy cuenta que no puedo utilizar el triángulo fundamental porque solo creció el 1, el otro no está multiplicado por nada. Entonces, este valor de C no lo sé. Entonces solo despejo, me quedaría que C es igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, 12 al cuadrado, me quedó muy pegado, 12 al cuadrado más 3 al cuadrado. Me quedaría entonces que C es igual a la raíz de 144 más 9. Entonces, 144 más 9 me daría 153. Raíz de 153. Ese sería el resultado. Sí. Mucho ojo para los que pusieron raíz de 125. No sé por qué. Revisarán, por favor. No es ese el resultado. La raíz es 153. Entonces el resultado sería también la opción C. Ok, entonces ya continuando con el siguiente problema, me dice, sobre una mesa de billar se lanza una bola cuya trayectoria forma una línea recta, como se muestra en la figura. Esta trayectoria de la bola pasa por el punto A, menos 5, menos 10, que estaría acá, y su vector director es 3 más 4J. Identifique la ecuación paramétrica para dicha trayectoria. Entonces, ojo, me voy a las respuestas de una. Sí, este es mi punto de salida y este es mi vector director. Entonces, ¿qué voy a hacer? Rápido, ¿no es cierto? Vamos como si estuviera en examen. Cojo menos 5 y 3 positivo para lo que sería X. Menos 5 y 3 positivo para lo que sería X. Si yo me fijo, ninguna otra más cumple. Pero veamos, cojamos para comprobar con el otro también. Sería menos 10 y más 4J. Menos 10 más 4J. Entonces, si se dan cuenta, la parte de esto es súper sencillo. Lo de X, menos 5, obviamente el de salida, y el vector director acompañado de la T, la parte paramétrica. Y lo de Y, lo mismo, el punto de salida, que sería menos 10, y más 4T por ser la parte paramétrica. Sí, pero es súper fácil, súper rápido. Entonces, en esto de aquí no quisiera que se confunda. Ok, vamos con el siguiente problema. Me dice, en un estudio vial para la construcción de una carretera, se realiza el levantamiento topográfico de información y se determinan dos trayectorias rectas. La primera pasa por estos dos puntos de aquí y la segunda por estos dos puntos de acá. Determine la razón o la relación geométrica que van a tener esas dos trayectorias. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? De ley graficar, sí, esas dos rectas. Entonces, yo voy a graficar primero mi plano, ¿sí? Tendría mi eje Y, mi eje X, listo. La primera recta me dice que pasa por los puntos 0 en X, 8 en Y, supongamos que esté por aquí. Ese va a ser mi punto A. ¿Ya? Después me dice que pasa también por el punto 5 en X, 4 en Y. Entonces, voy a tener 5 en X, más o menos estará por aquí, 4 en Y más o menos por la mitad. Entonces, por aquí más o menos, ¿no? Ahí haciéndole al ojo nada más, porque ustedes pueden hacerle en cuadritos y sacar exactito cuánto es. O sea, en qué punto se encuentran, haciendo que cada cuadrito valga uno. Entonces, esta sería la primera línea. ¿Listo? Y ahora veamos la siguiente. Me dice que
pasa por el punto 4,12. Entonces el punto 4,12. 4 en X, 2 en Y, tal vez esté por acá. ¿Sí? Y el otro punto me dice que está, este es el punto D, ¿no? Y el punto E me dice que es -8, -3. Entonces, el otro punto sería -8 y -3. Tal vez por aquí, así más o menos, ¿no? Aquí tendría el punto E. Entonces, listo, 1. Este punto con este de acá. Y lo que me pregunta es si estas dos rectas serán perpendiculares, paralelas, tangentes o secantes. Entonces, listo. Para determinar esto, lo primero que quiero que hagan ustedes es que me den el concepto de cada una de estas. Ok, entonces, vamos ahí. Damaris, por favor, ayúdame con el concepto de perpendiculares. Que forma un ángulo recto con otra línea u otro plano. Listo, un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Sí. Gracias. Heidi, por favor, ayúdame el concepto de paralelas. Heidi. Ok, vamos con Kevin, por favor, ayúdame. Ahora sí con el Rectas que concepto de siempre paralela. mantienen una misma distancia entre sí, nunca se cortan. Ok, listo, se van a prolongar, ¿no es cierto? Y nunca, por más que se proyecten al infinito, nunca se van a cruzar esas dos rectas por ser paralelas. Listo, muchas gracias. A de secante. Cuando una recta corta dos puntos, se corta. Ya, cuando le corten 2 puntos, listo. Eso es el concepto de secante, pero es más como que de una circunferencia, ¿verdad? Y por último, vamos con Ruth. Ruth, por favor, ayúdame con el concepto de tangentes. De tangentes ya. Ahorita ya. Tangente, a ver. La tangente es una curva en un punto P. Es una recta que toca a la curva solo en dicho punto, llamado punto de tangencia. Ya, Eso. listo. Entonces, Sí. muchas gracias, Ruth. Hablamos de secantes y tangentes más, sobre todo cuando hablamos de circunferencias. Sí, o que, por ejemplo, la secante aquí me dice que le corten 2 puntos y la tangente. La parte más clave para entender una tangente es cuando nosotros tenemos una curva y le pasa rozando solo por un puntito. Eso es una tangente. Ahora, estas dos, la verdad que por la gráfica parecerían en realidad ser perpendiculares. No sé si ustedes están de acuerdo de una perspectiva, pero parecerían ser perpendiculares. La verdad tendríamos que graficarle ya en una hojita a cuadros y ver exactamente. Pero parecería que son perpendiculares. Tomemos esa como respuesta correcta. Ustedes la grafican en sus cuadernos a la escala correcta y ahí me avisan cuál de todas salió. Pero aparentemente aquí, por la condición de que son rectas, yo diría que son perpendiculares. Con todo eso ya ustedes dibujándolo bien van a tenerlo más claro. Vamos con el siguiente problema. Entonces el siguiente me dice, una plantación de cultivo agrícola tiene un sistema de riego de agua mediante una tubería recta que describe su posición final. Aquí tenemos la posición final. Determina la longitud de la tubería en metros considerando que la forma debe ser la toma de agua está en el origen. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo para este caso? Me está diciendo que yo tendría aquí, ¿verdad? Mi eje. Mis ejes, pues, aquí me dice que tendría este punto. Sí, este punto que me dice que sería 20 y
que sería raíz de 20 en X y raíz de 44 en J. Entonces yo voy a suponer que está por aquí. Sí, que ese sea mi punto. En realidad no me interesa mucho, como no tengo más puntos, no me interesa mucho ahorita. Entonces aquí yo tendría que estaría en el punto raíz de 20 y acá en el punto raíz de 44. Entonces pongámosles raíz y raíz. Listo. Y lo siguiente que me dice es que la tubería sale desde el origen y me pide determinar la longitud de la tubería. ¿Sí? Entonces, el otro punto sería el origen, estaría acá, que obviamente el origen es del punto 0,0. Y lo que yo tendría que encontrar sería la distancia de esta tubería, o sea, esto de aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo podría determinar yo ese valor? Directamente con Pitágoras, ¿no es cierto? Me está dando la componente en X, tengo la componente en Y. Y puedo encontrar el valor de Pitágoras, que en este caso lo vamos a determinar como C. Listo, entonces C sería igual. Y cambiamos de color. C sería igual a la raíz cuadrada de la raíz de 20, ¿no es cierto? Entonces, pongámosle aquí, de la raíz de 20. Sí, ojo que esto va a estar al cuadrado también. La raíz de 20 al cuadrado más la raíz de 44 sí, la raíz de 44, cerramos paréntesis, también al cuadrado. Entonces, como tengo una raíz elevada al cuadrado, se me va la raíz, ¿verdad? Me quedaría que C es igual a la raíz cuadrada de 20 más 44, porque obviamente aquí las raíces se van a cancelar con los exponentes, ¿sí? Entonces aquí se van a suprimir y me queda raíz de 20 más 44, que me quedaría finalmente C igual a raíz de 64. Que ojo, que la raíz de 64 sí hay, así que sí me podrían dar el valor. ¿Cuánto es la raíz de 64? Si me ayudan. 8. 8, ¿no es cierto? C sería igual a 8. De hecho, no sé por qué en el resultado me dejan expresado como raíz de 64, pero también me podrían dar como 8, ya que es una raíz exacta y que yo sí la podría obtener fácilmente. O sea, me la debo saber más bien dicho. Entonces, este de aquí ha sido mi resultado, raíz de 64. Y listo, chicos. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Entonces espero que haya quedado entendido el tema. Cualquier duda ya lo aclaramos ahorita.